Ok, ahí está David. Ya estoy. Sí, déjame que voy a hacer la vuelta de... Voy a hacer la... Sí, David, aquí estoy. Tranquilo que aquí estoy. Aquí estoy. Voy a conectar el Facebook Live, que es lo que nos tiene frenaditos. Dame un segundito. Ah, vale. Esto está perfecto, Zoom, pero voy para Facebook Live ahorita. Vamos a ver qué pasa. Me hicieron un reseteo del módem desde la central del proveedor de... Ya. A ver, dame un segundito. Parece que ya está cargando, David. Crucemos dedos. Nada, amigo querido. Ahora sí, ya. Ahora sí. Vale, perfecto. A ver si ya pego aquí lo que tenía. Objetivos. Título. Ok. Déjame lo copio. Me toca. Es que gracias, yo dejé una notica con todo escrito para no tenerlo que hacer nuevamente. Ortodoncia. Dame un segundito, padre, que estoy aquí terminando, ¿viste? Sí. Pipe Bani, ¿qué se hizo? Etiquetas. Vale. Sí, estoy tratando de ingresar, padre. Dame un segundo que tengo que enlazar aquí dos páginas y estoy esperando ya, espera, aquí estoy entrando ya a todas las páginas. Dame un segundito. Ya voy, padre. Ya voy. Listo. Vamos a ver si esto sí me permite ya estar recuperando el stream del video acá. Dame un segundo. Yo tengo supuestamente aquí, puede tardar unos segundos. Está bien. Ya está listo para transmitir. ¿Cuántos minutos faltan? 7 minutos. Voy a darle aquí. ¿Van está ocupada, Pipe? Se está bañando. Para que me revise los dos detallitos antes de lanzar esto. Vale. Play broadcast. Bamba, ya resetearon el modem. Mira cómo estoy aquí. ¿Dónde está el Facebook acá? Búscame la página del Facebook. Ya está listo. Ya está, fíjate, si falta alguna palabra o algo de lo que pusimos, que las tenía escritas ahora. Faltan las etiquetas. Oclusales en ortodoncia. En ortodoncia. Y escrito también. En ortodoncia. Ortodoncia estética. Oclusión. Olcusión, no, olcusión. Oclusión. Ahí se cayó. Ya están los grupos, fíjate las páginas que están enlazadas. Ya está. Listo. Dale, aquí tienes que poner, ya está recording. ¿Qué falta? Ya, faltan 5 minutos. No, ya ponlo ya que tengo el tipo de aquí, claro, y necesito probar que esté todo en orden. Ya está todo en orden, broadcast, transmitir. A ver, Pipe, quítate ahí, Pipe. Pipe. Recoge eso. Mira, está entrando aquí esto, ¿sí es así?
Ya. ¿Qué tal, Enrique? ¿Se ve bien y todo? Sí. Perfecto, ya. Vamos a darle play ya. No, pero aquí no va a poner play porque tú vas a estar aquí. Ok. ¿Cómo así? O sea, tú no vas a entrar a Feliz. Tú vas a dictar la conferencia. Sí, pero ya automáticamente arranca ya. Ya está. Ok, estamos listos, David. Ya estamos como a... Bambi, una cosita, Bambi. Ah, David, déjame un minutico, abandona el compartir pantalla. Mm. ¿Y cómo lo hago ahora? Arriba, dale parar a compartir pantalla. Y yo quiero ver, Vani, cómo es que se ve que estamos los dos uno al lado del otro aquí. Ah, vale, vale, vale. Dame, padre, parece que está navegando bien, ¿oíste? Mm. Amigo, gracias. Dime. ya estás en vivo. Perfecto. Vani, ponme los dos pantallas una al lado de la otra. No se Hay puede un poner. mosaico, sí, hay una cosa que dice mosaico. Eso. Ahí estamos. Listo, hermano, muchas gracias. No, así está bien. Muchas gracias, eres muy amable. Gracias. Estás en vivo. Ya. David, estamos en vivo. Perfecto. Estamos en vivo. ¿Cuántos minutos faltan aquí? 3 minuticos para empezar El seminario. este encuentro de dos amigos. Este seminario estamos a punto de iniciarlo. ¿Cómo para comparar? Ahora comparto pantalla para poder ver lo mío. Igual, lo mismo que hiciste hace un ratito, dale compartir pantalla, el botón está abajo. Mueve el mouse Vale. hacia abajo, ya está tu pantalla ahí. Perfecto. Ahí estamos los dos arriba. Vale. Yo quisiera que arrancáramos los dos sin la pantalla todavía, David, y le damos un poquito de espera a las personas. Y Vale. me gustaría tener una charla corta contigo acá, hermano, sobre tu vida académica. Pero ahora que estamos, ya empezamos. ¿Cómo es la cosa? Tú dime. Estamos en vivo ya estás en vivo. Vale. Ya tenemos personas que están viendo Pues muy bien. este seminario. Pues tú cuéntame un poco, tú eres el que dirige el seminario, así que tú dime lo que quieres saber y yo hago lo que tú me digas. No, Vale. usted es el jefe, hermano. Realmente, David, yo quisiera contarle un poquito a las personas. Ya estamos aquí en Facebook Live, Vani. Sí. Vani, mire, ya estamos en live, Sí, ¿cierto? pero quédate. Ok, Sí. yo me quedo acá, quería revisarlo. Yo quiero contarle un poquito a todas las personas que se están conectando o que Sí. ya están conectadas. Quiero contarles de verdad que la vida está llena de causalidades, no de casualidades. Mm. Y para mí fue algo muy interesante, o tal vez podría llamarlo como un milagro, el haber sido invitado a un congreso de ortodoncistas, yo siendo rehabilitador. Y en ese congreso de ortodoncistas del año pasado, tener en mi conferencia, en el auditorio, a un maestro que yo quería conocer hace muchos años. Porque yo leía tus escritos y leía tu filosofía, porque eres un filósofo, eres un historiador. Y para mí fue maravilloso haber encontrado a esa persona en una conferencia mía de rehabilitación o de estética, en un congreso donde yo jamás pensé que podía llegar, que era el Congreso Internacional de Ortodoncia de Colombia, de mi país, y donde tú estabas invitado. Pues yo estaba... Ah, sí, perdona. No, dale. No, yo te digo porque estábamos en Bucaramanga y entonces yo soy mi amigo, sabes, de William Fayad, que es ahora que tengo la gran alegría de que es el presidente de la Sociedad Colombiana de Ortodoncia. Y entonces William, pues habíamos comentado, estuvimos con el presidente, el expresidente, el presidente de la FOLA, en la cena anterior en Bucaramanga, y lo estábamos pasando muy bien, y bueno, me comentaron, oye, pues mañana va a hablar Enrique y va a hablar un poco en contra de la moda del exceso de carillas y el exceso de estética y un poco de las clínicas ahora que buscan más el beneficio que económico que realmente el beneficio del paciente. Y todo eso pues fue un poco lo que hizo que ir a tu conferencia. Y en este caso además coincide porque yo tengo una gran amiga que colabora con nosotros, que es Rocío Lazo, que es para mí una de las mejores odontopediatras del mundo. La he estado siguiendo también. Y Rocío pues es una obsesiva
del tema de la mancha blanca, de no ser invasivos, de no... Y entonces, pues que estas dos filosofías me llamó mucho la atención, como la filosofía que yo había oído a Rocío en odontopediatría, la estabas aplicando tú ya desde hace muchísimos años, mucho más pues en el tema de la estética. Y me gustó mucho las soluciones que planteaste de blanqueamientos, la corrección de las hipocalcificaciones y manchas blancas, etcétera, en lugar de hacer tratamientos tan, muchas veces, no tan agresivos, sino exclusivamente estéticos, etcétera. Y bueno, y pues por eso pues me gustó y pues coincidimos mucho. Yo creo que en la filosofía, hoy que está muy de moda, nos ha cogido la odontología, un tipo de odontología diferente, en que todo es carillas, todo es diseño de sonrisas, todo son cosas un poco trilladas o ya muy machacadas, pero bueno, con nuevas tecnologías parece que lo hacen nuevo, pero realmente yo creo que es muy interesante esto. Sí, David, de verdad que ha sido una lucha bastante fuerte y de verdad que he disfrutado mucho el poderme acercar a ortodoncistas del mundo entero. Incluyo también a nuestro amigo Nasib Balut en México, que espero que esté aquí presente viendo el seminario. Y esto pues nos ha traído mucho apoyo porque también la ortodoncia se estaba, llamémoslo así, corrompiendo, porque he visto mucho tratamiento sin terminar adrede para llenar diastemas con resinas. No sé si tú te acuerdas ese día en Bucaramanga que les compartí el artículo de Cuando menos es más, o en Less is More, sí. donde este gran ortodoncista americano, el doctor, lo tengo aquí en la punta de la lengua, un gran ortodoncista americano narró el caso de una niña de 14 años a la cual le dejó un par de diastemas en laterales porque tocaba dejarlo por Bolton o no sé por qué tema, y remitió a la paciente nuevamente a donde el odontólogo general o el odontólogo que le atendía, y recibió a los 8 días una llamada a la mamá de la paciente, donde le dijo que el retenedor ya no entraba. Y le dijo, bueno, venga a ver qué pasa, y se encontró con la sorpresa de carillas de premolar a premolar en una niña de 14 años. Ya. Eso a mí me impresiona. Yo creo que podemos ya, David, primero que todo, darte las gracias por el apoyo que has tenido con Helios Dental Training Center. Ha sido más que un apoyo, un hermano. Nos has guiado para tomar el camino correcto en este trasegar. ¿Dónde está mi cámara, Dani? No lo veo. En este trasegar, estábamos a punto de arrancar cursos y se nos vino el coronavirus. Ya. Tuvimos En fin. tuvimos la fortuna de reunirnos contigo, pues por lo menos Nora y Paco, los creadores de esto en Sevilla, y recibieron tus enseñanzas. Y yo quiero dejarle aquí este comentario a toda la audiencia, que el profesorado que está llegando a esta plataforma creyó en Helios Dental Training Center, y como tú, David, y aquí en público quiero darte las gracias porque eres un gran maestro, y como te dije un día por WhatsApp, firmé a Messi o a Cristiano Ronaldo y lo tengo de mi lado trabajando en conjunto conmigo, y vamos a hacer cosas lindas por la odontología, no solo de España, de Europa, sino del mundo. Bienvenido, doctor David Suárez Quintanilla. Estamos listos para recibir sus enseñanzas. Pues muy bien, pues si quieres, pues hablamos de lo que tú, como tú conduces tú pregúntame, y yo, porque claro, hablar de ortodoncia, hablar de oclusión en ortodoncia es muy complicado, ¿no? Es complicado, Entonces, pero es bello poder recibir el concepto desde un médico estomatólogo con tanta experiencia. Pero quiero decirte que mejor que me digas tú un poco lo que tú quieres. Yo si quieres cuento un poco, a ver, cuál es el criterio general. Lo primero que quiero yo decir es que los ortodoncistas desde siempre somos especialistas en oclusión, y que el problema mayor de las facultades de odontología, yo nunca me canso en decir esto, es que no son facultades de odontología, es una mentira. Las facultades de odontología no son facultades de odontología, son facultades de cariología.
Si la caries desaparece, desaparecerían el 80% de los conocimientos que necesitan los dentistas para trabajar. Por tanto, el dentista tiene que orientarse ahora hacia una patología que no dependa de la caries. Es decir, la patología, sobre todo la patología de la oclusión, la patología disfuncional. ¿Qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido lo contrario. Fíjate en ortodoncia qué cosa más graciosa. En ortodoncia, las grandes escuelas de ortodoncia siempre estuvieron muy preocupadas por la oclusión. Y ahora realmente cuando se habla de diseño de sonrisas, lo más triste de todo es que la gente habla de diseño de sonrisas, habla de estética y se olvida de la oclusión. ¿Por qué los dentistas le tienen alergia a tomar la relación céntrica? No lo sé. Hay los 3 milagros de Fátima, el 4.º milagro de Fátima es por qué los ortodoncistas le tienen alergia a tomar la relación céntrica a sus pacientes. ¿Por qué le tienen alergia a la oclusión? No lo entiendo. Es decir, es algo que es inconcebible. Y después, yo tengo la sensación de que hemos ido como los cangrejos hacia atrás. Es decir, cuando todos ya sabíamos en muchas ocasiones la estrecha relación que existe entre la articulación temporomandibular, la disfunción y la oclusión, ahora estamos volviendo hacia atrás. Estamos centrándonos en los aspectos psicosociales, en el aspecto exclusivo del dolor, etc. Y yo creo que todo esto está creando una grandísima confusión cuando los ortodoncistas estamos viendo todos los días cómo hay una estrecha relación entre la maloclusión y la patología disfuncional. Si bien, es verdad, que hay un factor moderador. ¿Cuál es el gran problema que tiene en este caso la relación entre oclusión y la disfunción? Pues yo le voy a hacer vamos a poner una pequeña imagen, de... Eso me estaban pidiendo aquí por el Facebook, que me estaban escribiendo que querían ver acción o que te querían ver con la pantalla más grande, pero aquí vamos a recibir las enseñanzas tuyas. Y está todo el mundo aquí a la expectativa. Ya están casi 200 conectados y estamos empezando. Bueno, yo lo que quería, si queréis empezamos, yo empezaría por aquí. Es decir, no sé, ¿me veis la pantalla bien? ¿O estoy ocupando la pantalla? Estoy viendo perfecto. ¿Cómo se ve en la pantalla, señores? No, lo digo para que se vea más la pantalla. Entonces, lo que quería... Dale pantalla completa a mano derecha arriba en el mouse. Tienes un cuadrito en la esquina de arriba, el último cuadrito que dice Full Screen. No lo veo, perdona. Sigue a la derecha de donde está tu imagen de tu carita y arriba está para darle pantalla completa. Ahí no lo encuentro. O dale play a la presentación, David. Dale play, como si fuera a presentar en un seminario. Dale a la presentación de PowerPoint o de Keynote. Dale play. No, ya le di. Sí, aquí la estamos viendo a pantalla completa. Perfecto. Bueno, pues entonces, mira, lo que te quería decir yo es lo siguiente. Vamos a ver. Esta es una imagen que acabo de cargar ahora y es una imagen de un paciente que, por ejemplo, viene a imagínate una clínica y esa clínica estuviera formada en la Facultad de Odontología con varias plantas. Una planta sería de rehabilitación, otra planta sería de ortodoncia, otra planta de cirugía, etc. Si este paciente ahora viene con un problema de dolor en la zona del massetero, en la zona preauricular, en la zona de la articulación temporomandibular, y se queja de eso y entra en esta facultad de odontología, tú dime la verdad, ¿qué crees? ¿Que realmente el tratamiento va a depender de un buen diagnóstico o el tratamiento va a depender de qué planta va a pulsar? Pues el tratamiento va a depender de qué planta va a pulsar, porque si va a la planta de ortodoncia le van a hacer ortodoncia. Si va a la planta de prótesis, le van a hacer un tallado o le van a hacer una férula. Si va a la planta de cirugía maxilofacial, le van a empezar a mirar si es un problema de disco y que hay que hacer una artroscopia o una artrocentesis. Si va a la... ¿Entendido? Es decir, este es el primer problema que hay de la oclusión. Y cada uno ve la oclusión desde un punto de vista de su especialidad con una deformación muy importante. En segundo lugar, este es uno de los problemas primeros que yo veo en la articulación. El segundo problema es que la articulación temporomandibular tiene que partir la oclusión tiene que partir del ABC. ¿Y cuál es el gran problema? Que la gente no sabe, en mi opinión, no sabe el ABC. ¿Cuál es, por ejemplo, el ABC en ortodoncia de la oclusión? Pues una cosa muy sencilla, y tan sencilla como lo que estás viendo aquí. Es decir, tan sencilla como que el primer molar superior
es el rey digamos, de la oclusión, y este primer molar superior va a determinar precisamente el inicio del encaje oclusal. Y precisamente, mira, ahí tienes una imagen de Angle, que es muy interesante, de cuando Angle describió la clase 1 molar, cómo él describe la clase 1 molar, cómo la relaciona con el arbotanto etérico maxilar, cómo después esta clase 1 molar tiene una grandísima importancia y no ofrece lugar a dudas, porque toda la patología que conduzca a una malposición del primer molar superior va a conducir a una maloclusión, y así van apareciendo pues, las diferentes relaciones oclusales. Muchas veces a los ortodoncistas se nos dice, los ortodoncistas saben de estética dental, de oclusión, pero no saben de oclusión dinámica. Esto es una auténtica bobada. Es decir, los ortodoncistas somos los grandes especialistas en oclusión en dentición natural. Y recalco esto, porque no tiene nada que ver la oclusión en dentición natural que la oclusión en una prótesis completa, en una prótesis sobre implantes o en una prótesis donde haya que tallar los dientes. Y esto es un concepto muy importante. Cuando hablamos de oclusión, de oclusión natural, las cosas son como son. Cuando hablamos de oclusión de compromiso o de oclusión sobre una prótesis completa, las cosas cambian. Lo vemos muy claramente en lo siguiente. Cuando hablamos de oclusión natural, no existe este concepto de si la oclusión debe ser balanceada, si la oclusión debe ser en función de grupo. Eso es una tontería. Cuando estamos hablando de oclusión natural y nosotros vamos a rehabilitar toda la oclusión natural, la oclusión que debemos de dar siempre que podamos al paciente, o sea, nuestro objetivo fundamental va a ser la oclusión mutuamente protegida. Sin embargo, si estamos haciendo una rehabilitación oral con implantes, lo más seguro es que tengamos que hacer una oclusión bibalanceada o una oclusión de compromiso como función de grupo. Y esto es un poco, también son conceptos que tenemos que tener claros. Entonces, tú pregúntame. No, está bien. Yo te quería iniciar con este tema de cuáles son los objetivos oclusales en ortodoncia, y lo has expresado perfectamente. Y quisiera saber un poquito, David, sobre los objetivos oclusales de ortodoncia, si son los mismos del resto de la odontología, para hacer ya un compendio de esta fase, de esta conversación. Bien, yo creo que es importante, voy a salir de aquí, y yo creo que es importante, porque no os voy a explicar mucho de ortodoncia específica para no aburrir a los que no son ortodoncistas, pero me gustaría enseñaros una cosa que creo que es muy interesante y creo que es interesante. Bien, lo primero que tenemos que entender, y esto es fundamental, es que los ortodoncistas tenemos que sernos enamorados de la oclusión, ¿vale? Y la gente tiene, ¿por qué hay que utilizar el articulador? Y yo muchas veces no lo uso por sistema, la verdad, lo tendría que usar más. Pero tengamos en cuenta que ahora, cuando aparezca la odontología digital, va a haber la oclusión digital. La MECA, por ejemplo, ya tiene un sistema 4D de registro oclusal. ¿Por qué es necesario esto? Pues mira, ahí tenéis una imagen muy clara de mi amor, digamos así, por la oclusión. Porque una cosa muy importante es lo que estáis viendo aquí. ¿Y qué estáis viendo aquí? Pues simplemente es que cuando tú haces un registro de oclusión en relación céntrica, no tiene nada que ver lo que tú estás viendo en máxima interrupción en unos modelos del paciente o incluso en la boca del paciente en la relación céntrica. ¿Cuál es el gran problema de la oclusión? Bueno, pues yo soy de esta época, cuando el templo de la oclusión estaba formado por unos pilares muy sólidos, como eran los de McCollum, los de Slavíček, los de Ramfior, los de Hawkinson, los de Peter Katomas, etc. Pero ¿qué empezó a ocurrir? Empezó a ocurrir que empezaron a haber muchas nubes, y estas nubes también, yo me acuerdo cuando estaba de moda la escuela anatológica en Estados Unidos, empezaron a aparecer muchas nubes, y estas nubes fueron un poco enturbiando tanto el ambiente como ocultando también el templo del conocimiento de la oclusión. Y por tanto, hemos pasado de una escuela anatológica en que era un poquito exagerada, porque todo era oclusión, cualquier problema de articular estaba producido siempre por un problema de tipo oclusal. Hemos pasado de eso, bueno, en que también hay a una especie de terreno de nadie. ¿Qué ha ocurrido siempre en la oclusión? Que no sé por qué, supongo que sería por la defensa de determinadas ideas, siempre nosotros hemos tenido una especie de sectas, la secta de la oclusión bibalanceada,
que tenía un poco en fin, yo no digo nada más, la secta de la secta de las diferentes sectas oclusales, entendido que muchas veces Tan divinas estas imágenes. generaba muchos debates sobre el tema. Y a mí, por ejemplo, me hace mucha gracia porque yo recuerdo a Hawkinson en el año pues 87, 86, la primera vez con Pepe Feito, me acuerdo de haberlo escuchado por primera vez a Hawkinson sobre esa época, y todo en aquella época era articulación, y hoy cuando vuelves a escuchar a los mismos personajes, pues un montón, 30 años después, ahora casi nada es oclusión. Y por tanto, parecería como si hace años la ATM se tratara con un articulador y ahora todo lo que tratemos la ATM con un sillón de psiquiatra o de psicólogo, ansiolíticos y antidepresivos. Y entonces a mí me hace mucha gracia. Y como esto ocurre, ¿qué nos ocurre? Pues nos ocurre esto, que entonces cuando hay un resquicio y la ciencia no puede cubrir ese resquicio que tiene hoy la oclusión y la disfunción y la relación entre oclusión y disfunción, pues aparece una sarta aprovechan unos de iluminados que te relacionan los dientes con la bioenergía, con los chakras, te lo relacionan con cosas extrañísimas, con la kinesiología, con la postura de la cabeza y no sé cuántas cosas más extrañas, e incluso pues aparecen individuos de verdad característicos que parecen un poco de chiste, como los políticos que tenemos nosotros en España en este momento. Por tanto, a mí me gustaría recordar las palabras de Mario Bunge, que ha cumplido este año, desgraciadamente acaba de morir, después de cumplir sus 100 años, un filósofo de la ciencia que nos viene a decir siempre que la pseudociencia es siempre peligrosa porque contamina la cultura y cuando concierne a la política, la economía o la salud, pone en riesgo la paz, la libertad o la vida. No creo que pongamos en riesgo la vida por no estar, en fin, no estar en esta corriente de la oclusión, pero sí ponemos muchas veces en riesgo el que el paciente pueda sufrir problemas disfuncionales importantes. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema, como siempre, es el del huevo y la gallina. Es decir, ¿qué tenemos claro? Tenemos clarísimo que toda la patología de la articulación temporomandibular influye en la oclusión. Y no tenemos tan claro cómo la oclusión va a afectar a la articulación temporomandibular. Por tanto, esta doble vía, ¿cuál es mi idea para ir rapidísimo? Bueno, pues yo creo que lo resumo en esta diapositiva. Para mí, el bruxismo y la sobrecarga es la articulación temporomandibular, lo que el peso, el exceso de peso o el sobrepeso es a las articulaciones. Y en ese sentido, pues es un poco el esquema que yo me manejo mucho, es este. Es decir, la sobrecarga articular va a afectar a la musculatura, va a afectar a todos los problemas de sinusitis, y la sobrecarga oclusal, ¿qué significa? Pues significa todo esto: oclusión inestable, movimientos excéntricos, contracción isométrica en lugar de isotónica, amortiguado los receptores de protección y efectos patológicos sobre estructuras dentales y estructuras paradentales. ¿Cómo mejoramos la oclusión dental? Y aquí no me riñáis los que no sois ortodoncistas. Pues el control de la guía de la erucción, la oclusión molar, la guía anterior, la oclusión estática, evitar las prematuridades, evitar las interferencias, evitar la discrepancia, no invadir el espacio libre interoclusal, procurar la sensación de estabilidad oclusal. Y esto es muy importante. Los japoneses acaban de describir hace unos años el síndrome de inestabilidad oclusal, fundamental, que presentan muchísimos pacientes que vienen a la consulta cuya frase es: me encuentro incómodo al morder, no sé dónde morder y además tengo problemas musculares. Y proteger, lógicamente, de una patología que sabemos hoy que es patología del sueño, que es el bruxismo nocturno. Y esto es un poco la filosofía. ¿Por qué es importante la luxación meniscal? Antes yo me acuerdo aún cuando tenía ruido, ¿qué más da? Si tiene un ruido el paciente en la articulación, es igual. Pues sí, es importante porque la luxación meniscal conduce a una recompresión de toda esta área que es la retrodiscal, la compresión de los ligamentos, de la lámina, la sobrecarga del cartílago y una disminución del espacio articular. ¿Y qué significa compresión de espacio articular? Significa liberación de citoquinas y liberación de enzimas líticos. ¿Y todo esto qué va a producir? Pues acaba produciendo un problema bioquímico interno dentro del cartílago articular, como está demostradísimo por 1000 estudios de este tipo, y que acaba produciendo pues una alteración de la sustancia del condroitin sulfato y la aparición de ¿qué? De pérdida de espacio articular,
de articulación, hipertrofia sinovial, subluxación, deformidad articular y una serie de problemas de este estilo. Por eso yo creo que es muy importante, ¿sabes? Es muy importante tener siempre todo esto que estamos viendo aquí presente. Impresionante, impresionante. David, por acá me han preguntado por qué dice que los odontólogos ortodoncistas le tienen alergia a la toma de relación céntrica. Me lo han insistido varias veces y me están preguntando también que cuál es el paradigma ideal de la oclusión dinámica en ortodoncia. Bien, la pregunta es muy sencilla, un ortodoncista suele ver en una tarde, pues, o en un día de consulta, 50 pacientes. Más o menos, 40, 50, 30, 50. Yo solo quiero que reflexione cada uno cuántas veces toma en un día la relación céntrica a sus pacientes. No digo montarlo en articulador, tomar la cera, no estoy hablando de eso. Simplemente en el sillón dental llegar, tomar la relación céntrica, hacer así, tomar la céntrica y ver en ese momento en qué situación este paciente. Entonces yo creo que este es un problema. Yo recuerdo, y que no se me enfaden los odontopediatras, recuerdo un día estaba dando un curso de odontopediatría en mi instituto, y entonces estaba con unos odontopediatras, y esa tarde teníamos bastantes niños para ver. Y de los odontopediatras le dije, sí, porque la articulación, la disfunción es muy frecuente en niños y tal. Doctor, ¿pero qué está diciendo? Yo casi en mi vida vi un niño con problemas articulares. Y dice, no, es que los niños no tienen problemas articulares. A los niños hay que buscarle los problemas articulares. Entonces esa tarde empezamos a palpar articulaciones y a ver desviaciones funcionales de los niños y es increíble. La ATM hay que buscarla, no es el paciente, entendido, dentro de la... ¿Por qué digo lo de...? Bueno, el tema de la oclusión funcional es un tema muy sencillo, no tiene mucha historia, pero me gustaría un par de cosas. Vamos a ver por qué, porque tenemos tres articulaciones, la mutuamente protegida, la función de grupo y la bibalanceada. Por ejemplo, yo tengo grandes amigos de la escuela del profesor, del doctor Planas, que dicen, no, la oclusión ideal es la bibalanceada. ¿Por qué? Porque se demuestra que los individuos del Paleolítico superior, incluso los primitivos actuales australianos, etcétera, que tienen todos sus dientes íntegros, etcétera. Porque los pacientes, esto es un error, pero un error de A, B, C. 2 y 2 son 4. Una cosa es la oclusión en dentición temporal. La oclusión en dentición temporal ha de ser oclusión bibalanceada. ¿Por qué? Porque incluso el bruxismo que se presenta en esta oclusión es normal porque el organismo le tiene que dar prioridad a la formación de la fosa mandibular del temporal, es decir, la mal llamada fosa glenoidea, a la fosa glenoidea, al cóndilo y al recubrimiento condílico. Y por tanto, lo importante de los dientes es que no molesten, que no haya guía canina, que no haya guía incisiva, para que no molesten en la interferencia de la formación de una estructura tan importante. Segundo, si nosotros hacemos una prótesis completa o hacemos una prótesis sobre implantes, aunque esto tendríamos que hablarlo, lógicamente cuanto menos guía anterior y menos guía canina, porque la guía anterior y la guía canina es necesaria para lo que es necesaria. Pero en este caso, recordemos, por ejemplo, las prótesis completas. ¿Cómo se le va a dar una prótesis completa guía anterior, sino en el momento de la protrusión la prótesis se caería? ¿Y qué es la función de grupo? Bueno, pues la función de grupo es, aunque parezca un poco extraño, la función de grupo es la oclusión más frecuente entre la población, al menos de la población en Europa. Esta función de grupo se respeta y se respeta esa oclusión cuando nosotros vamos a hacer rehabilitaciones orales que no influyen a los demás. Por ejemplo, pues cuando hacemos en una sola hemiarcada y no cuando hacemos en dos arcadas contrapuestas. ¿Por qué? Una pregunta que siempre hace todo el mundo es ¿por qué es la oclusión mutuamente protegida? Primero vamos a ver lo que es. Bien, la oclusión mutuamente protegida, ustedes todos lo recordarán perfectamente, es aquella oclusión donde, no sé si se ve mi puntero, se ve el puntero, bueno, pues es aquella oclusión donde en la zona posterior vamos a tener un contacto y en la zona anterior no vamos a tener un contacto en relación céntrica y de manera ideal en oclusión céntrica.
¿Qué conseguimos con esto? Máxima estabilidad posterior y, lógicamente, que no exista ese contacto incisivo. Además, esto tiene otras repercusiones ortodóncicas que ahora no las voy demasiado a hablar. ¿Qué buscamos además? Que en la protrusiva, en la ligeramente protrusiva, inmediatamente se produzca una disoclusión posterior completa para que en cualquier movimiento exclusivo pensemos que todas las personas que dicen, no, lo importante de los pacientes es ver, este paciente come del lado derecho, este paciente come del lado izquierdo, pero ¿qué tontería es esta? Vamos a ver. Esto está unido. ¿Qué tontería? ¿Pero por qué la gente dice tonterías? ¿Por qué la gente cuando no sabe qué hacer se calla? No, si nosotros prácticamente durante todo el día, ahora estos días estamos encerrados, a ver, que cada uno vea cuánto tiene que masticar. No masticamos, de hecho, cuando solamente masticamos casi cuando masticamos chicle. ¿Quién come hoy un churrasco, un hueso, algo duro? Nadie. Comemos todo dieta blanca. ¿Qué más da masticar del lado derecho que de masticar del lado? Este no es el problema. El problema es muchas veces el bruxismo nocturno, entendido, asociado a este problema. Por tanto, en este momento sí que es importante que en esta protrusiva se produzca esa disoclusión. David, ¿puedo hacerte una preguntita Sí, para completar sí. esto? ¿Tú sigues o recuerdas los conceptos de Williamson y colaboradores del año 83? ¿Sí recuerdas esa Sí. filosofía? Tú eres un poquito mayorcito que yo. Ya. pero a nosotros nos formaron con ese concepto de soclusión anterior liberando el sector posterior, porque al haber contactos en lateralidades e interferencias posteriores, se presenta automáticamente activación de maceteros y temporales. ¿Tú sigues creyendo en ese principio de Williamson del 83? Sí, esto es de la época, o sea, no es de Williamson, porque eso realmente es del grupo de Williamson y Roth, y incluso es mucho anterior. Yo voy a explicaros ahora eso, que esto es lo que estaba comentando, justo lo voy a explicar ahora. Entonces, en el movimiento de lateralidad, lo ideal sería que un solo diente actúe como un mecanismo que favorezca la anoclusión de los posteriores y de los anteriores, ¿no? Entonces, así vamos viendo estas imágenes que he visto. Bueno, pues aquí podemos ver exactamente cómo los anteriores van a favorecer la disoclusión posterior, cómo los caninos van a favorecer esa disoclusión lateral. Y aquí yo te pinté este esquema, hice este esquemita con estos dientes que me hice yo recortados, donde puedes ver precisamente cómo en el paciente, cuando empieza a hacer una disoclusión lateral canina, inmediatamente van a entrar en disoclusión la mayoría de todos estos dientes. Por tanto, vamos a tener desde el punto de vista de la cara lingual de los dientes una guía incisiva que podemos variar según determinadas y que la vamos a controlar con la torsión de los braques, o vamos también a tener una guía canina. Bien, pero yo ahora he explicado por qué, esta es la idea, pero ahora la pregunta es ¿por qué yo creo en esto? Porque yo creo que nadie puede, está muy de moda esto de decir, no, es que yo es como lo aprendí, ¿no? ¿Por qué? Bueno, yo he trabajado en mi tesis doctoral, ha sido sobre el trigémino, sobre el núcleo mesencefálico del trigémino. He trabajado en cobayas y en ratas. Y en esa tesis doctoral lo que hacía era describía, bueno, pues como en el cobaya, en la rata y en diferentes tipos de animales, ya lo estaban descritos en el gato, cómo los dientes van a tener una representación neuronal muy diferente en el núcleo mesencefálico. ¿Qué significa esto en plata? Pues yo lo comparo a un mecanismo de una puerta de apertura automática. Tiene una célula aquí fotoeléctrica y cuando tú te acercas a esa puerta, la puerta se abre. Bueno, pues esta célula fotoeléctrica que está en estas puertas es el equivalente a los propioceptores periodontales que tenemos alrededor de los dientes. Pero justo, y fíjate qué casualidad, que los incisivos y los caninos superiores tienen una representación, lo que se conoce como distribución somatotópica muy llamativa. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que cuando los incisivos tocan o los caninos tocan en lateralidad, en realidad no se produce una sobrecarga en esa zona, sino que esas zonas actúan como ese relé que llevan las puertas
de apertura automática para que la boca inmediatamente disocluya. Y por eso es muy importante entender el mecanismo somatotópico y propioceptivo del núcleo mesencefálico del trigémino. Aquí tenemos al trigémino y tenemos que entender que según como nosotros ocluyamos con los diferentes dientes, las aferencias en el trigémino van inmediatamente ¿a qué? A modular una respuesta de carácter motor. Es decir, que vamos a tener una aferencia propioceptiva de los caninos y los incisivos impresionante y vamos a tener una eferencia motora. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que haces la protrusión o la lateralidad canina, inmediatamente se produce una disoclusión y esa disoclusión impide todos los problemas que pueda haber, no solamente en el lado de balanceo, sino en general todos los problemas que pueda haber de desgaste dental. Eso es un poco la idea que yo creo sobre todo esto. Y por tanto, ¿y esto a qué nos lleva? Pues esto nos lleva a que es muy importante ¿qué? Pues es muy importante, por ejemplo, la coordinación. Estas son ideas clásicas de la escuela anatológica, porque yo las sigo creyendo. Es muy importante la coordinación, por ejemplo, entre la guía anterior y la guía condilia, reflejada en la eminencia o por lo menos en la guía protrusiva cuando estamos montando en articulador. Y así, la posición del incisivo superior que controlamos los ortodoncistas durante el tratamiento y esta capacidad de disoclusión va a ser fundamental. Es decir, no es lo mismo tener, fijaros, un incisivo superior, ¿lo veis? Vertical, que obliga a los incisivos a tener esta disoclusión y por tanto la disoclusión incisiva es mucho mayor que la disoclusión condilia, que no este tipo de oclusión donde o incluso una mordida abierta, donde realmente el determinante de la guía va a ser la parte anterior de esta eminencia. Y esto es interesante porque esto ya es más para los ortodoncistas, para que sepan que la colocación de braques, por ejemplo, según se trata de un paciente con mordida abierta, sobremordida, etcétera, según se trata de un paciente disfuncional o no, es muy importante porque nos va a determinar, al igual que la torsión, con esta guía, nos va a determinar cómo debemos de colocar los braques e incluso las prescripciones e incluso las diferentes prescripciones de los incisivos según se trate de un paciente normal, un paciente disfuncional o incluso un paciente periodontal, donde queremos que la guía anterior sea protegida por 4 incisivos y no solamente por 2. David, es que me llama la atención que primera vez que tenemos esta interacción tú y yo, académica, sí, por así llamarlo, y me estoy quedando absorto, y aquí estoy viendo comentarios de rehabilitadores de mi escuela, de la Universidad Javeriana, es más, sí, coterráneos como Hans Schutt, que dice definitivamente siempre hemos tenido la base. Pues claro que la base la hemos tenido, pero a mí me llama la atención la discrepancia que hay entre las diferentes especialidades en torno al término de oclusión, y yo te lo transmito. Mis pacientes en un muy alto porcentaje van a ortodoncia. Es por lo menos mi filosofía. Pero yo quiero que tú me cuentes un poquito de lo que a ti te ha tocado vivir con otras especialidades o con los mismos pacientes que no quieren dedicarle tiempo a esta corrección ortodóntica para poder llegar a esa estabilidad oclusal que tanto se necesita. A ver, este es un tema que no es para hablarlo ahora, pero yo me acuerdo que yo tuve una cosa que me impactó mucho. Fue en el año 1990, hice un curso de desarrollo curricular de odontología en la Sociedad Panamericana en Washington durante 10 días. Teníamos que hacer una especie de, aunque yo era muy joven en aquella época, bueno, me tocó eso por circunstancias políticas, y teníamos que hacer una especie del diseño de la odontología a nivel, bueno, latinoamericano. Yo me acuerdo que estaba el dentista dentista chileno que había sido un dentista chileno que estaba exilado, bueno, una serie de amigos allí que conocí para... Bien, en ese momento yo no tenía suficiente edad ni experiencia, pero si yo ahora tuviera que estuviera en aquel momento, fue una pena, diría que uno de los grandes problemas que tiene la odontología, pero de los más graves de la odontología, es culpa de nosotros, de los ortodoncistas. ¿Y por qué? Porque hay una parte de la ortodoncia
que no debía de estar dentro de la ortodoncia. Hay una parte enorme de la ortodoncia que tenía que estar dentro del currículum de odontología, sin estar dentro de ortodoncia. Es decir, lo que a mí me parecía de los italianos un poco medio chocante hace años, que tenían una parte de la ortodoncia siempre metido en oclusodoncia, no sé cómo le llamaban allí, pues eso. La ortodoncia debía ser una especialidad que se dedicara solo a lo que es la biomecánica, a lo que es un poquito el plan de tratamiento para poner aparatos y los aparatos. El resto, la cefalometría, el análisis de las maloclusiones, el análisis, todo eso tenía que estar fuera de la ortodoncia. Porque si no, el dentista, ¿qué concepto tiene? Pues es muy fácil. El dentista hace odontología general, decide no hacer ortodoncia porque dice no me gusta esa especialidad o no la voy a hacer cirugía, voy a hacer oclusión, voy a hacer disfunción y se queda sin saber una parte fundamental. Le falta una pierna entera para el día de mañana poder hacer rehabilitaciones orales. ¿Por qué? Porque el 90% de las rehabilitaciones orales que necesita hacer en su consulta, el 90%, tienen una maloclusión de base. Y si no sabes tratar esa maloclusión de base, ¿cómo rehabilitas a ese paciente? Porque esto es otro de los misterios de Fátima. Si yo llego con un paciente con una sobremordida de clase 2, división segunda, y ese paciente me llega a mí, encima, sin un montón de dientes, ¿cómo rehabilito eso? Lo que voy a hacer es tener un ortodoncista en mi consulta y ese ortodoncista le voy a mandar el caso para que me lo prepare. No, eso no funciona porque el ortodoncista de tu consulta muchas veces tiene el problema contrario. No sabe suficientemente odontología, no tiene ese concepto y es lo que tú dices, que después resulta que el paciente le dice, no, es que este tratamiento es de 3 años o de 4. No, yo entonces no me hago la ortodoncia. Entonces, esto es un tema complicado, pero yo te lo quería resumir, creo, no sé si lo encuentro aquí, pero yo creo que es un tema que tendría que replantearse a nivel mundial, rápidamente quitar de la odontología una parte, perdón, quitar de la ortodoncia una parte muy importante. Crecimiento craneofacial no lo puede dar, no es solamente de ortodoncistas, lo tiene que saber todo el mundo y dormido. La clasificación, el análisis oclusal en ortodoncia. Pero esto es lo que pasa ahora con el diseño de sonrisas, que yo me río mucho. Pero ¿qué diseño de sonrisas vas a hacer si el 80% de los pacientes, cuando quieres darle una forma de arcada ancha, necesitan ortodoncia? ¿Qué diseño de pacientes vas a hacer si tiene una sobremordida y tú necesitas corregir primero la sobremordida para después hacer eso? ¿Por qué haces unas fotografías que hacen los Kochman y toda la gente de DSD, unas fotografías maravillosas para ver el resalte, cuando hace 100 y pico años que los ortodoncistas usamos una cosa que se llama cefalometría? Pues es simplemente porque los dentistas no saben hacer cefalometría. Y si no sabes hacer cefalometría, tienes un problema para saber dónde tienes que colocar los dientes cuando vayas a hacer un diseño de sonrisas. Tú sabes, David, sabes que estoy viendo algo que tú eres como yo. Cuando tocas el término diseño de sonrisa, te pones rojo y te pones así como yo, igualitos, somos exactos. Hombre, porque yo creo que es que lo que no tiene ningún sentido, ¿me comprendes? Es lo que no tiene muchas veces de ningún sentido es este tipo de cosas, como lo que te estaba contando. Es decir, después ahora te comentaré. Cuéntame algo más mientras voy mirando estas aquí, de mi ciudad Barranquilla, mi ciudad adoptiva, porque es mi ciudad adoptiva donde vivo hace 30 años, un colega tuyo, el doctor Carlos Eduardo Lapeira, pregunta qué importancia tiene el diagnóstico para ti, la condilografía o la axiografía en pacientes con trastornos de ATM. ¿Qué importancia tiene para ti la condilografía o la axiografía? Vamos a ver. El tema del diagnóstico, vamos a ver. En el diagnóstico de la articulación temporomandibular de los pacientes disfuncionales, ¿vale? Yo utilizo cosas sencillas, ¿vale? Yo te podría contar, por ejemplo, mientras se abre esto, te podría contar, por ejemplo, tengo aquí, mira, yo te podría decir lo siguiente. A mí particularmente, soy un enamorado de las cosas sencillas, ¿entendido? De las cosas sencillas. Es decir, ¿qué significa de las cosas sencillas? Pues mira, por ejemplo, una cosa muy sencilla para mí es esta que estás viendo aquí. Es decir, yo si tengo un paciente con una articulación temporomandibular, con un problema, lo que no se me ocurre es empezar por esto. ¿Entendido?
esta es una compañera mía, Paloma, y este aparato, mi padre murió hace 32 años y era profesor de oclusión. Y te voy a decir, mi padre murió hace 32 años y hace 32 años ya existían todos estos aparatos. Si llevan 32 años usándose y aún no se sabe para qué se usan, comprendido, entendido, porque te dan información, pero es que no es información útil para nuestro tratamiento. ¿De qué estás hablando tú? Pues yo sí que es importante el CBCT. Sobre todo es fundamental la resonancia, una buena calidad de resonancia, una buena interpretación de la resonancia. Fíjate tú, por ejemplo, yo a los alumnos les explico las gafas de Ray Charles, que es cuando existe un desplazamiento meniscal anterior sin reducción, como puedes ver las gafas de Ray Charles y tal. Saber interpretar esto. ¿Saber interpretar qué? Pues saber interpretar muy bien la pérdida de integridad de las articulaciones. Fundamental, fundamental. Yo soy médico. Exploración médica. Por favor, saber durmiendo con las manos cuál es el músculo y qué músculo y hacia dónde irradia. Tenemos que saber que muchísimos problemas están causados por el pterigoideo lateral. Explorar muy bien el pterigoideo lateral. Saber exactamente cuando los pacientes se quejan, dónde se quejan exactamente. Me gusta mucho el esquema de Rocabado, para hacer el diagnóstico. Mariano Rocabado de Chile para hacer el diagnóstico del arte. Y a mí, y claro, y la historia clínica, es decir, no tiene nada que ver que un paciente te diga, me duele la cabeza y por la tarde y veo chispitas, pues oiga, eso no es la ATM, eso puede ser lo más seguro que sea una cefalea, ¿entendido? O me cuele aquí por las mañanas palpándose el masétero, pues no es lo mismo palpándose así que me duele aquí dentro y me hace ruido, pues está claro. En segundo lugar, los famosos esquemas del quimo de toda la vida, cuando es estructural y cuando es muscular, cuando actúan los músculos depresores, cuando son los elevadores. En la prueba del algodón, es decir, cuando existe una compresión retrodiscal y hacemos eso. Y a mí algo que me enamora es el arco gótico. Yo creo que si el arco gótico lo usas bien, obtienes una información. Oh, no, es que el arco gótico no te vale para el movimiento sagital. Pues claro, pero para el movimiento horizontal, el arco gótico me da una grandísima información. Y yo es un instrumento que utilizo muchísimo. Digamos esto, incluso muchas veces, mira ahí, utilizo incluso muchas veces arco gótico como diagnóstico de pacientes que no les voy a hacer ATM, ortodoncia. Y a mí el arco gótico me da muchísima información y me da también mucha información de qué cantidad de problema estructural tiene el paciente, qué cantidad de problema ligamentoso y qué cantidad de problema realmente es un problema subjetivo del paciente. Tenemos nuestras guías y por tanto yo cuando me encuentro con un paciente como este que le hice ortodoncia y me viene diciendo después, no, doctor, es que tengo un problema y me duele, y dijo mi dentista que si es culpa de la ortodoncia, como todos los ortodoncistas tenemos la culpa de todo, pues entonces ahí lo podemos ver. Es decir, efectivamente, en la oclusión que le había dejado yo hay una pequeña desplazamiento del 7. ¿Qué hacemos? Pues simplemente lo que hago es esto y el primer punto que veo es esto. Por tanto, yo ya voy a estar tranquilo. El paciente tiene sintomatología, dolor, molestia, etcétera, pero ya puedo estar tranquilo porque tiene un arco gótico precioso. Y es raro que con un arco gótico precioso ahí tenga una alteración importante dentro de la articulación. ¿Entendido? Y bueno, otra de las cosas que considero importantes, esta, es, por ejemplo, que en los pacientes disfuncionales, como esta chica, que es una chica disfuncional con una mordida cruzada posterior, ¿qué es lo que quiero obtener? Bueno, pues quiero que cada vez que la paciente venga a la consulta la tengo que chequear en céntrica. Pongo cera, ahora no lo hago con cera, lo hago con silicona pesada, este es un caso antiguo. Y voy chequeando, ¿entendido? Voy chequeando y cerrando los espacios de acuerdo hasta conseguir un buen resultado, a pesar de... Y después chequear muy bien siempre con papel, la relación céntrica, la desviación hacia máxima transpiración, etc. ¿Vale? Bueno, pues un poco eso es lo que te digo, ¿vale? Ok, David, ya que estamos en este tema de estos dolores faciales musculares, yo quisiera preguntarte o pedirte tu concepto, porque yo soy realmente nuevo en esto. Tengo alrededor de unos 4 o 5 años de estar manejando toxina botulínica para dolor muscular. Sí. Tú como médico y como experto en este tema, y que sé que tienes vasta experiencia, ¿qué nos podrías comentar al respecto? No tengo experiencia. Yo sí que conozco que se trabaja en nuestra universidad el doctor Jorge Barreiro, que no es
odontista, es catedrático de anatomía, trabaja, pero es de rehabilitador general de cuerpo. Y sí que se trabaja. A ver, lógicamente la toxina botulínica para lo que está pensada y de los primeros es para los problemas musculares. Bueno, estoy hablando de hipertrofia de masóteros, etcétera. Evidentemente, el componente muscular siempre es el componente más frecuente de los pacientes disfuncionales en la clínica de ortodoncia, ¿vale? Y es lo que más desespera a los pacientes, ¿entendido? Y entonces, bueno, pues una hiperactividad muscular, etcétera. A ver, ¿que hay que ser más etiológico en el problema? Pues sí. Yo siempre digo que el problema de la ATM, y muchas veces la gente se desencanta de la ATM, porque es como cuando, ahora no, la dermatología ha mejorado mucho. Pero hace muchos años, la dermatología, cuando yo hacía medicina, hace unos 30 y tantos años, bueno, pues era un poco desesperante porque era muy bonita la diferencia entre la pústula, la pápula, la mácula, el líquen plano, la leucoplasia, el líquen eritromatoso, todo muy bonito, pero a la hora de la verdad siempre se aplicaba la misma pasta. Y yo creo que, y la misma crema, y el mismo corticoide. Entonces, quedaba un poco como uno chafado, decía, ¿para qué hago un diagnóstico diferencial tan maravilloso si después le voy a poner lo mismo al paciente? Y yo creo que este es el enfoque. La ATM es sencilla. Primero, diferenciar dos pacientes en los primeros 5 minutos de la clínica. Y es el paciente donde el dolor es un síntoma y el paciente donde el dolor es el problema. Si viene a ti una señora de 65 años, jubilada, que te dice que está medio deprimida, que tiene unos dolores por aquí y por allá, y que no sé cuánto y que no sé qué, y que le suben y le bajan y le vuelven a venir, y que le vienen por aquí, y está deprimida, y tiene 65 años, y está con esos dolores, el dolor no es un síntoma, el dolor es el problema. Y por tanto eso tiene que tener un tratamiento médico del dolor de choque, porque el dolor, uno de los grandes cambios que ha habido en la medicina, es que el dolor se consideraba como beneficioso, hasta se podría beneficioso como factor protector. Y hoy se sabe que no es así. Yo creo que lo comparo un poco filosóficamente con lo que nos ha pasado en la sociedad. Hasta hace no mucho, cuando la gente era más creyente, más católica, más cristiana, el dolor era una bendición divina. Cuanto más sufrieras, mejor iba a ser tu destino después de tu muerte en el cielo. Y ahora sabemos que desgraciadamente el dolor, lo que hay que hacer es intentar ser feliz y eliminar todos los dolores que puedas. Pues esto es lo mismo, es exactamente igual. Sin embargo, el paciente que viene con una mandíbula normal, más o menos, y con una vida normal, y se queja de que tiene un dolor, ese paciente sí es un problema, es un paciente tuyo. Después, la siguiente cosa es la oclusión estática y la oclusión dinámica justifican el problema de la articulación temporomandibular. ¿Sí o no? No. Ese paciente yo lo mando directamente al cirujano maxilofacial, ¿entendido? O a otro estamento que no es el mío, porque yo no soy especialista en ATM. La oclusión de ese paciente estática y dinámica justifican el problema de ATM, yo trato a ese paciente. La oclusión estática justifica el problema, pero no la dinámica, me lo pienso. Y eso es el primer minuto de mi consulta. Es saber después, hasta dónde llegar, de acuerdo a las capacidades. Sí, o sea, yo los pacientes, lo que no puede pasar en las consultas es que cuando venga algo que no sea caries, bueno, si no es caries, es gingivitis, cuando no venga algo del ABC, no. Y sobre todo porque hay que explicarle, hay que saber muy bien en esos pacientes que la ATM la tienes que saber enfocar los 10 primeros minutos de la primera visita. Si los 10 primeros minutos de la primera visita no sabes enfocar la ATM, es que no sabes ATM. Es decir, yo lo veo así de claro. Vale. Okay. De las cosas que teníamos aquí preparadas para preguntarte, tú que has hecho tu tesis doctoral PhD en medicina sobre neuroanatomía y en concreto sobre el núcleo mesencefálico del trigémino, ¿para ti qué importancia clínica tiene todo esto? Pues es lo que te estaba contando antes. Por ejemplo, yo creo que se justifica muy bien el carácter propioceptivo de los dientes. Es una de las cosas que pasamos desapercibidas en odontología. Nadie habla de esto, ¿vale? Cuando es algo que fue uno de los temas más capitales en los años 70, 80, con Petrovic, con una serie de teorías. Y es muy importante porque esto es lo que nos va a ayudar muchas veces a corregir maloclusiones de una manera muy, muy sencilla.
¿entiendes? Ok. David, un paciente que te llegue con neuralgia trigeminal. Eso ya son temas. Yo el paciente a los 5 minutos de. El paciente. A ver, vamos a ver. Yo no soy especialista en ATM. Primero, punto. No, Vale, deja la modestia, vale. por favor, deja la No, modestia, no, porque sabes no, más de oclusión que todos nosotros. Aquí tengo no. A ver, 300 y tantas personas conectadas y nos estás dando una cátedra de oclusión y de ATM porque la pones no. fácil. La estás Yo poniendo lo que muy quería, fácil. sí, eso, a ver, yo te quería explicar un poco lo que te estaba contando. Lo que estaba contando tenía aquí esto. Bueno, es muy difícil saber, a mí me gusta mucho esta diapositiva, te voy a enseñar. Esta diapositiva es una diapositiva que se la dedico a todo el mundo y es porque estamos en unos tiempos muy difíciles. Ahora con el coronavirus, los tiempos que ya eran muy difíciles se nos van a complicar mucho más. Y hay una frase, siento que esté en inglés porque no encontré la presentación que tengo en castellano, pero dice que posiblemente tú seas el mejor dentista del mundo, pero ten cuidado que mañana te puedes levantar en un mundo que ya no existe. ¿Y por qué me refiero a eso? Me refiero ahora porque todos los pacientes, evidentemente, todo el mundo busca el buen servicio, aparatos sencillos, tratamientos sencillos, etcétera. Muy bien. Y todo esto está, bueno, hay incluso el tema que no voy a hablaros ahora, del shopping online. Estos días, por ejemplo, la gente se está utilizando como nunca Internet, está usando como nunca todas las plataformas y vamos a tener shopping online de todo, de células de descarga, de blanqueadores, de aparatos para blanquear los dientes, de alineadores y todo eso es poner dientes. Yo de muchas veces digo, además, que ¿cuál es nuestra solución? Pues dar a los pacientes lo que otros no dan. ¿Y qué es? Pues es enfocarse en lo que nos va a hacer diferentes. Si lo decías tú en tu conferencia, me acuerdo perfectamente. Si en Colombia que está tan de moda las carillas, ¿no? Y las carillas de una manera ofrecérselas a todo el mundo como primera casi alternativa, ¿no? Si una persona va a otra consulta y le ofrecen carillas, que al fin y al cabo, con todos mis respetos, es desgastar los dientes y hacer que un individuo, aquí en Galicia es muy bueno en los mariscos, cuando vengas ya te invitaré a comer un poco de aquí las patas de las nécoras. Evidentemente, si una persona se hace unas carillas, que se olvide de las nécoras y que se olvide de muchas cosas. ¿Qué quiero decir con eso? Que si las carillas justifican porque los dientes tienen una estructura, una integridad estructural mala, pues no te digo que no. Pero es bastante triste que las personas vayan a su dentista habitual, que como al mes no le llega, está haciendo un mal mes, va a plantearle el día 20 del mes, que el cierre del mes es malo, pues va a plantearle a cual paciente que venga por la puerta, ponerle todo carillas y que ese paciente se lo piense, vaya a la consulta del doctor Hayat y después se encuentre con que le dice que no, que simplemente con haciendo un stripping, haciendo un blanqueamiento y haciendo un blanqueamiento, con eso es suficiente para solucionar. Yo creo que eso es un poco lo que nos va a hacer diferentes. Lo que yo quería deciros antes es que yo creo que el futuro va a venir de dos tipos de clínicas. Va a haber unas clínicas que van a ser clásicas, que van a seguir con ese dentista clásico, que son las clínicas centradas en la caries, y un segundo tipo de clínicas que van a ser centradas en el diseño de sonrisas, pero no en el diseño de sonrisas que nos están vendiendo. Os explico lo que quiero decir. Uno se puede preguntar, si todos los que me estáis viendo ahora nos ponemos las manos en el corazón y nos vamos a preguntar cuál es el tratamiento ideal de este paciente. ¿Cuál es el tratamiento ideal? Hay varios planes de tratamiento, hay muchas opciones terapéuticas. Mi contestación es que no. Solamente hay una opción terapéutica. El resto son chapuzas. La opción terapéutica es esta, es decir, extraer los dientes radiculares, alinear los dientes, corregir la bioprotrusión, corregir el apiñamiento y a falta de que el paciente no tuviera segundos terceros molares, colocar implantes en la arcada superior e implantes en la arcada inferior. Por tanto, el gran problema es preguntarnos con toda sinceridad en cuántas clínicas del mundo se haría este tratamiento. Yo me temo que la contestación es en muy pocas. Pero lo más triste no es porque empezaríamos a hablar y a justificar. Es que el paciente no está dispuesto a hacer ortodoncia. No, es que no se lo propusiste.
Es que el paciente no quiere llevar 3 años ortodoncia, pero tú quién dices que el paciente tiene que llevar 3 años ortodoncia, si muchas veces es alinear y después ya poner el resto del tiempo. El gran problema además es que todo esto tenemos que pensar que dentro de muy poco, a pesar de la crisis que nos va a venir, los pacientes van a venir con su DVD o con su ficha con su pendrive y nos va a traer todo esto. Y tú vas a tener la obligación de saber de ortodoncia, de saber de ortodoncia y de saber de ortodoncia. Y si no sabes de ortodoncia y de ortodoncia, es decir, de diagnóstico ortodóntico, es bastante complicado que sepas si puedes o no enderezar un pilar, cómo es el resalte, cómo vas a solucionar el problema del resalte, etc. Cuando además, lo comentaba antes del Plameca, del Plamexis, cuando además incluso pues ya te vienen con los problemas disfuncionales. ¿Y qué significa esto? Que si la pregunta es si los dentistas generales pueden hacer buenos planes de tratamiento en la mayoría de pacientes que vienen a su consulta con una marcada maloclusión. Y mi respuesta es que no. Y por tanto, si el 80% de los dentistas no tienen suficientes conocimientos de ortodoncia, yo creo que la odontología mundial tiene un problema. En Houston tenemos un problema. ¿Y cómo se soluciona ese problema? Pues se soluciona, evidentemente, haciendo cursos, no sé cómo, de diagnóstico de ortodoncia para saber cómo se deben tratar las maloclusiones. Esa es un poco la respuesta. No, David, te digo una cosa, eres sencillamente genial. Esto ha sido un paseo por el Disney World de la oclusión. Estoy feliz. Aquí hay un colega de la ciudad de Santa Marta, en Colombia. Están los colombianos activos. Yo quiero ver al grupo de ortodoncio también, que manden un mensaje, o a Javier de Pisón de Dental Tribune, que estamos transmitiendo también en vivo para la página de Dental Tribune. Quiero escuchar a colegas españoles también hacer preguntas. Todas son de colombianos. Eduardo Enrique Fuentes Barrios, mi gran amigo el negro Fuentes de Santa Marta, me comenta esto. Existe una tendencia de los ortodoncistas de no mandar retenedores al paciente una vez terminado el tratamiento, sino de ferulizar los dientes anteriores por palatino o por lingual y decirle al paciente que se los debe dejar de por vida, con los consecuentes problemas periodontales. ¿Está esto correcto? Bien, este es un problema complicado, no es un problema, tan sencillo. Yo os podría decir, mira, el tema, cualquier cosa en odontología, tiene su miga, Yo os voy a poner un poco cuál es nuestra filosofía de tratamiento y más que con nuestra filosofía, qué es lo que nosotros creemos en cuanto a lo que me acabas de comentar, ¿vale? Bien, vamos a ver si tengo por aquí esto. Bueno, esperad un segundo. Bueno, el tema... A ver, espera un segundo. Bueno, el tema de la retención es uno de los grandes problemas de la ortodoncia, ¿vale? Mira, tengo aquí esto. ¿Qué es la retención? Bueno, pues la retención no es más que luchar contra la recidiva, ¿vale? ¿Sabemos qué cosas recidivan en ortodoncia y qué cosas no recidivan? Pues complicado. Y fijaros, por ejemplo, aquí tenéis la situación actual de los dos paradigmas en ortodoncia. Tendríamos un paradigma que sería el representado por la escuela de Roth, después por la escuela oclusal, que nos dice: una buena oclusión al final del tratamiento es una garantía de estabilidad y el respeto de la anchura intercanina es necesario para la estabilidad de los resultados. Esto no solamente encaja con la idea de la oclusión de Roth, sino también que coge lo que es la herencia de la escuela clásica de Twist. Cuando vamos al paradigma de lo que se conoce como terapéutica basada en la evidencia o el paradigma por ejemplo, que podría ser representado por Profit, ¿qué nos dice? Dice, la única posibilidad es aceptar el relapse, o sea, aceptar la recidiva o usar retención permanente. Y esto plantea una serie de problemas, porque el primer problema que plantea es un problema de la ortodoncia clásica. ¿Por qué debemos de respetar la anchura intercanina inferior? Porque esto previene el relapse de ortodoncia.
Este estudio que estoy presentando aquí ha tenido una gran repercusión negativa en la idea de la retención. Es un estudio de los hermanos Little de Seattle, de la Universidad de Washington en Seattle, y nos dice que sin retención permanente, 2/3 de todos nuestros pacientes van a tener una recidiva inaceptable. No importa qué tipo de tratamiento, es decir, viene a decirnos casi, que no importa si el tratamiento fue bueno, malo, regular, de un tipo o de otro, largo o corto. La cosa es que todo recidiva, y esto me acuerdo que lo vi directamente en Orlando en el año 2004. Bueno, muchas veces, ¿qué te puedes encontrar? Pues no siempre las cosas son tan horribles. Este paciente lo traté en el año 2002. Bueno, hice el tratamiento en este caso, con braques ya en aquella época, con los braques Synergy, que empezaba a utilizar en aquel momento, y con nuestra técnica SWLF. Acabé en el año 2004, veis que tenía un grandísimo apiñamiento, una gran falta de espacio, y bueno, incluso pues necesitábamos mover mucho los incisivos laterales, como veis aquí, para que se colocaran bien. No voy a explicar demasiado esto porque no es el objetivo. La cosa es que veáis el paciente 2010 y 2014 sin retención. Esto es una excepción, es una excepción. Es decir, ¿y por qué es una excepción? Porque normalmente no nos podemos arriesgar a que el paciente venga reclamándonos al cabo del tiempo y diciendo que ahora se le ha movido un diente y que la culpa es poco menos que mía, porque yo le tengo que garantizar el tratamiento de por vida. Quiero que veáis, estos modelos pertenecen a un trabajo de investigación que hice en el año 1986 en la clínica del profesor y de mi maestro, el profesor Canuto. Este es un paciente que estaba al principio de tratamiento. Bueno, decidieron realizarle extracciones y este es el paciente cuando se le puso al final del tratamiento se le puso un retenedor. En aquella época se ponían, de acuerdo a Zachrison, unos retenedores permanentes. Bueno, pues ahora lo que quiero que veáis es que al paciente se le cayó la retención y yo lo mandé citar a la consulta porque estamos haciendo un trabajo sobre recidiva y fijaros la boca del paciente 15 años después. Es decir, 15 años después, impresionante, la recidiva era la misma. La maloclusión era la misma. Lo único que diferenciaba un modelo del otro es que en este segundo modelo había un desgaste interincisivo. Bien, entonces, claro, el gran problema de todo esto siempre es, ¿y quién tienen razón? ¿Los investigadores o tienen razón los clínicos? Bueno, pues yo tengo la suerte, la enorme suerte, de tener un pie en cada sitio. No sé si sabéis, la mayoría de los que me estáis oyendo aquí, que el grave problema de la ortodoncia hoy en el mundo no es Invisalign, no es las computadoras. El gran problema de la ortodoncia en el mundo hoy es que un montón de catedráticos y jefes de departamento de Estados Unidos y de Europa tienen dedicación exclusiva y no jamás ponen la mano en la boca de un paciente, perdón, las manos en la boca de los pacientes. Y si no haces clínica, puedes ser un gran investigador, puedes saber todo lo que quiera, pero te estás perdiendo porque esto no es ni física teórica, ni física nuclear, ni biología molecular. Esto es ortodoncia. Y los profesores de ortodoncia tenemos que hacer clínica de ortodoncia. ¿Por qué digo esto? Porque todos lo vais a oír aburridos de decir que los cordales no tienen ninguna influencia, las muelas del juicio, en la recidiva, por ejemplo, de los incisivos inferiores. Por tanto, es algo que no nos tendría que preocupar. ¿Para qué va a tener el paciente el retenedor puesto si los cordales no van a tener ninguna importancia? Quiero que veáis este caso. Es un caso de un chico con una clase 3, hago una disyunción. Bueno, lo del menos es lo del caso. Fijaros aquí, tenemos un molar temporal. Este molar temporal está anquilosado y presenta una agenesia del 5 que está debajo. El paciente acaba el tratamiento, le recomiendo que se ponga siquiera ahí algo, no se pone nada, siguen los años, y ahora se presenta en la consulta porque tiene una molestia de erupción bilateral de los terceros molares. Y oh curiosidad, resulta que presenta una recidiva justo aquí y no presenta justo una recidiva aquí, sobre todo a este nivel. ¿Por qué? Porque aquí no hay una continuidad porque este molar está anquilosado.
Por tanto, todo esto que podemos valorarlo, fijaros, un chico también con resalte, le hago un tratamiento con aparatología funcional, que incluso podríamos decir que es más estable, años después, más años después, más años después, más años después, más años después, y mirar lo que nos encontramos 8 años después del tratamiento. Está saliendo el tercer molar y aquí sí, como el paciente lleva su barrita de retención, a pesar de ser una barrita muy fina, fijaros lo que hace la boca. Se está echando fuera al primer premolar. Por tanto, todos estos casos que yo voy observando, porque la ventaja de vivir en una ciudad pequeña es que ves todas tus recidivas por la calle, no es como si trabajas en Nueva York, que trabajas en Nueva York, ves al paciente, no lo ves a ver más y eso debe ser maravilloso. Yo no, yo voy a cada boda que voy o a cada fiesta social que voy, me veo una recidiva y entonces eso te enseña a ser muy humilde y aparte a aprender mucha ortodoncia. ¿Qué ocurre esto? Pues ocurre esto porque el fibroblasto con el que acabas el tratamiento es el tataranieto del fibroblasto con el que empezaste el tratamiento. Y por tanto, esto plantea un problema y todos tenemos la experiencia, los ortodoncistas, de que cuando tienes un diente que yo llamaría puñetero, hablando en castellano, que es este diente girado, este diente girado tiene una información genética y una información fibroblástica que hace que te vuelva loco. Y si 2 años después quitas la barra de retención, el diente vuelve otra vez a girar. Y si 6 años después, lo mismo. ¿Quién me enseñó este caso? Fijaros este caso. Este es un caso donde tendría que aumentar la anchura intercanina inferior, pero decidí que por un tema estético, es decir, porque la paciente tenía corredores negros o espacios negros aquí, no quería preservar, digamos, quería preservar los dientes para aumentarle esta anchura arcada y por tanto, como tenía que sacrificar la idea del mantenimiento de la anchura intercanina inferior, ¿qué hice? Pues lógicamente lo que hice fue hacer una retención permanente superior. Acabo el tratamiento y la paciente se me presenta años después en la consulta. También tengo el caso de mi hijo, el mayor, y se me presenta años después en la consulta, me dice: David, te voy a decir una cosa. Le digo: qué bien estás, oye, ¿cómo se encaja? Qué bien está todo. Dice: pues te voy a decir una cosa, no utilizo la barra de retención, perdona, utilizo la barra de retención, pero no utilizo el retenedor fijo superior. ¿Cuál es el resumen entonces de todo eso? ¿Cuál es nuestra filosofía? ¿Quién tiene razón? Bueno, pues yo creo que tienen razón los dos. Negar hoy negar hoy que la oclusión final obtenida en el tratamiento, después de que los dientes, lógicamente, se dejen encajar, no una oclusión mantenida por un retenedor, lógicamente, de canino hacia atrás, es fundamental. Y yo estoy 100% con la escuela de Roth, que quizás es una de las mejores escuelas del mundo de ortodoncia fija. Y, en cambio, ¿qué es lo que le diría a los de Roth? Bueno, pues que muchas veces ellos dicen que si haces una buena oclusión, no hace falta poner un retenedor fijo. Aquí, vamos a ver, aquí hay que entender lo que quieren decir los de Roth. Voy a explicarlo yo, porque aunque no soy de Roth. Es decir, la idea inicial de esto es, lo importante es conseguir una buena oclusión y una buena estética dental. Lo que no está dentro de las estructuras es que una vez que acabas la ortodoncia con unos parámetros muy buenos, es normal que exista una readaptación de los dientes. Y esa readaptación de los dientes incluiría un pequeño apiñamiento a lo mejor inferior y un pequeño movimiento de los dientes. ¿Cuál es el problema? El problema favorecido por esta hipertrofia, hiperplasia de la estética dental favorecida por los alineadores y por la gente que funciona solamente para alinear los dientes de arriba, es que el paciente, ¿a qué viene a la consulta? Pues el paciente tristemente viene a la consulta a alinearse los dientes. Y si uno de los dientes después de este alineamiento no funciona o se empieza a mover, el paciente no lo va a aceptar. Por tanto, no tenemos más remedio que dejar estos 3 elementos claves. 1. Oclusión posterior la mejor posible del mundo, que nos va a dar estabilidad. Este segundo premolar no se va a mover
porque no puede moverse, porque nuestra oclusión va a hacer que quede estable. 2. En la arcada inferior podemos escoger diferentes alternativas, pero no hay que descuidar nunca la alternativa de hacer durante el tratamiento en esos dientes stripping, 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 stripping. Yo creo que quedó bastante claro. ¿Por qué? Porque si conseguimos una buena superficie de contacto en los incisivos, va a ser muchísimo más difícil de recibir. Remodelación de los dientes. Correcto ángulo interincisivo, que nos va a dar estabilidad a la arcada superior. ¿Y qué ocurre cuando el periodoncista nos dice, David, tienes que quitarle la barra de retención a esta paciente porque acumula mucha placa, no es capaz de pasarse el interproximal, etc.? Pues nosotros recurrimos a lo que estáis viendo ahí. ¿Y qué es esto? Pues es lo que nosotros le decimos, que le damos al paciente un certificado de ortodoncista. Es decir, hacemos un setup, hacemos que estos dientes en acrílico, esto lo podemos hacer en el Giloy, en un cromo cobalto, mejor que el acero inoxidable tan malo que utilizan los protésicos dentales para los aparatos de ortodoncia. Entendido que esto hay que cambiarlo totalmente. Bueno, entonces se coloca ese aparato y este aparato lo coloca solamente para dormir. Hemos hecho estas prolongaciones porque el modelo original, que algunos de ustedes verán en las revistas, es este, pero este se lo pueden tragar los pacientes. Y este presenta la ventaja de que además podemos hacer un poquito de expansión con los dedos, el propio paciente. ¿Y qué ventaja tiene? Pues que si el paciente le cuesta colocárselo algún día, porque hubo unos cuantos días que no se lo puso, no hay ningún problema, porque el aparato realinea los dientes. Y si el aparato no entra, el paciente viene a la consulta, hacemos stripping interproximal y es como lo colocamos. Por tanto, yo creo que esta es la respuesta un poco para explicarte un poco cuál es la filosofía de tratamiento respecto a esta idea de la retención. Vale. ¿Me oyes? David, aquí estoy. ¿Sí? Sí, aquí estoy. ¿Me oyes? Te oigo ¿Me y viste? te oigo perfecto. Vale, perfecto. Es que yo no te veo ahora, pero bueno, nada. Te pongo el vídeo, ¿no? Es que yo soy muy feo, hermano. Ahora sí. Vale, perfecto, perfecto. La vedette eres tú. Mire. Mira, aquí tengo en línea ya conectado a William Fayad, que te manda muchos... Hombre, dale un abrazo muy fuerte a William. William Fayad, está varios ortodoncistas del país, el doctor Morón, está mucha gente. Sí, hombre, al doctor le recuerdas al doctor Morón, que coincidí con él en un curso creo que coincidí con él ahora cuando estuvimos en Bucaramanga. Sí, claro, él era el presidente, está de presidente al lado de los ortodoncistas. Estuvimos en la misma mesa. Exacto, mira, por aquí tengo una pregunta muy linda de mi primo ortodoncista Alfonso Doria Bechara, que me dice, me gustaría escucharte boca del doctor Quintanilla, Suárez Quintanilla, ¿qué opina de esos diseños de sonrisa que alargan los incisivos superiores más y los inferiores más de lo debido y que alteran la oclusión natural solamente por mostrar unos dientes supuestamente más vistosos? Ya, bueno, hombre, a ver, el tema es, sí, el tema básicamente es que volvemos a lo mismo, es decir, el tema es que, a ver, cuando un paciente presenta una maloclusión, en principio la norma debería de ser que no se pueden tratar maloclusiones con tratamientos que no sean tratamientos de ortodoncia, porque eso se llama, en cualquier lenguaje que se llame chapuzas. Otra cosa diferente, y es normal, es que el paciente no quiera hacerse tratamiento o busque otro tratamiento, lo entiendo. Pero una cosa es que un paciente, por ejemplo, yo muchas veces veo pacientes que le han hecho unas carillas para evitar la ortodoncia. Y yo me pregunto, ¿cuántos pacientes rechazan la ortodoncia si planteas bien el tratamiento? ¿Entendido? Es decir, te lo voy a dar la vuelta a esto. El problema no es que el paciente diga que no a la ortodoncia. Te voy a poner un ejemplo muy claro de mi clínica. Yo tengo en mi clínica, trabaja más gente que yo, y te voy a contar una vez lo que me pasó hace 4 meses. Me llaman para que vea un paciente. Yo lo veo y le digo al paciente, hombre, sí, con este apiñamiento, tenía un apiñamiento anterior. Con este apiñamiento anterior, hombre, claro que sí, hombre, qué pena
qué pena que que le hayan puesto los implantes. Se los pusieron hace mucho tiempo. No, hace poco tiempo, doctor. Ay, qué pena, hombre, porque estos espacios se cerraban para yo poder alinear los dientes de arriba. Bueno, pues nada. ¿Y qué? ¿Y dónde se los pusieron? No, doctor, me los pusieron en su clínica. ¿Entendido? Es decir, me lo pusieron en su clínica, en mi clínica le habían puesto eso. Si en mi clínica ni siquiera se tiene esa visión de que todos los pacientes tienen que ser obligatoriamente, a menos que sean, yo le llamo, no tengo un problema de ortodoncia, yo le llamo el síndrome de Schillingburg. No sé si tú recuerdas el libro de Schillingburg. Schillingburg y Hobble. El símbolo de Schillingburg. Yo le llamo el síndrome de Schillingburg, porque el libro de Schillingburg presentaba toda la operatoria de prótesis sobre unos modelos ideales de clase 1. ¿Cuántos pacientes tienes tú que vengan a hacerse una rehabilitación oral y que tengan una clase 1 perfecta, pero que hayan tenido la mala suerte de perder dientes? Ninguno. Todos los pacientes necesitan tratamiento de ortodoncia. Y claro, entonces lo que hacen ahora es hacer el tratamiento de ortodoncia con Invisalign. Pero vamos a ver, hombre, si la mayoría de pacientes lo que necesitan son enderezamiento de pilares y selección de pilares, que es lo que peor trabajan los alineadores, yo creo que es que hay que cambiar un poco la mentalidad. Entonces, claro, pues me parece que es toda una barbaridad. Es decir, yo puedo entender, yo no me creo que un paciente que le van a hacer 6 implantes y se vaya a dejar $8.000 en esos implantes. Yo no me creo que ese paciente rechace la ortodoncia si tú le dices que la ortodoncia te va a llevar un año como máximo y que solamente le vas a cobrar pues $1.000, $2.000. No me lo creo, porque es decirle, mira, vas a salir de aquí con una boca espectacular o vas a salir de aquí con una boca como la que tenías, solo que con los huecos llenos de implantes y coronas. Nada más. Esa es la historia. Eso es una plaga en todos nuestros países. Es que, yo creo que la solución, mira, la única solución de la profesión, mi hermano José es presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos. La única solución de la profesión solamente es una. La única solución a que todo el mundo esté poniendo Invisalign solamente es una. La única solución a que todo el mundo esté poniendo alineadores y poniendo alambritos para alinear los dientes solamente es una. Que la gente se conciencie de que cada vez que haya un fracaso estrepitoso de esos tratamientos, tiene derecho a una indemnización de $30.000 si consigue un buen abogado. Y ya está. Y se acabó el problema. Es que no hay ningún problema más. Es todo relajado. Y en el momento que tú tengas 2 denuncias al año de $30.000, se acabó la profesión. ¿Estás listo? Y no hay más. Es que la otra solución, no hay solución. Ni el colegio profesional va a poder hacer nada. La única solución es la justicia. Ayer un tipo, me hicieron un descuidero y me robaron el móvil. Y ayer me mandó la policía a llamar, que me habían descubierto al tipo por una cosa y que me pagaban 600, 700 euros por mi móvil. Pues esta es la única solución, es la única solución. Cuando un señor haya puesto 25 alineadores a 25 pacientes, perdón, y de los 25 haya 2 que digan, doctor, le voy a reponer una reclamación. No, le voy a devolver el dinero. No, doctor, yo no quiero su dinero. Yo quiero poner una reclamación porque usted me va a devolver, 1, el tiempo que he perdido con usted. 2, la mal posición que tengo en los dientes. 3, usted me ha prometido con esto que me había enseñado desde el principio, que me iban a quedar así de bonitos los dientes. Usted no lo ha cumplido y se lo voy a llevar al juez el clean check de Invisalign para que el juez lo vea. Y además le voy a pedir daños y perjuicios éticos y morales porque he tenido un problema en el trabajo por una depresión. Y son todo $30.000. Ya verás cómo rápidamente entonces la profesión empieza a arreglarse. David, te voy a pedir un regalo. Salte de compartir pantalla, que la gente quiere verte más de cerca. Y vale. Ya vamos a recibir unas preguntitas. Aquí está William Fayad, vuelve y te dice gracias, David, por los saludos. Mira, David. Compartir, ¿cómo es compartir? Aquí pongo... Quitarle compartir la pantalla, quitarlo, o sea, terminar el compartir pantalla arriba. Sí, entonces, es que pongo... compartiendo, como estábamos antes, que estaban las 2 cámaras una al lado de la otra. Es simplemente dejar vale, así. la pantalla. Así. Ahí estás todavía y todavía estoy viendo la horda de peces. Qué belleza de fotografía. A ver, déjame ver, es que no sé cómo es exactamente, cómo se hace. Vale, perfecto. Sí, dime. Exacto. Mira, David, la doctora Mirta Graciela García
dice textualmente, no se puede enmascarar una maloclusión con carillas y los colegas lo hacen por dinero. Ahí tienen Sí. la respuesta. Bueno, el tema de la odontología es como... La odontología tiene un factor que es el factor económico, ¿comprendes? Es decir, el factor económico es un factor económico. Entonces, si una persona está acostumbrada en su consulta a hacer carillas, sabe hacer carillas y no sabe hacer ortodoncia, pues hace carillas y punto. Así es. Es decir, esto no es ningún invento. Yo tengo gente muy allegada, familiares míos que son dentistas, y te lo dicen muchas veces. No, digo, oye, que tiene un problema el niño. El niño, no digas nada al niño, que si no, el padre no se me pone los implantes. Bueno, es gente muy allegada a mí. O sea, ¿de qué estamos hablando? Todos los lugares se cuecen habas. Hermano. Yo creo que cada uno pues es cada uno, ¿entiendes? Pues cada uno pues que haga lo que vea. Es decir, incluso pues ves esos laterales que están para adentro, que con una plaquita removible se podrían traer para afuera perfectamente y le ponen un carillón encima. Y bueno, pues esto es lo que hay. Resinomas. Sí, resinomas, exactamente. Yo creo que, bueno, estas son circunstancias que creo que volvemos a lo mismo. Es decir, tenemos una falta de formación de ortodoncia muy grande, los dentistas, no digo los... Y esto es una cosa que se está pagando de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahora que ya la caries no es interesante, porque ahora con la caries ya no se gana dinero. Ahora ya no se gana dinero, porque ahora ya cada vez va a haber, como decía un amigo mío, muy famoso, el doctor Pablo Maló, me decía, ahora los que tienen dinero ya no tienen agujeros, y los que tienen agujeros ya no tienen dinero. Ay, Dios, qué belleza. Mira, David, Nora Patricia Navarro, nuestra amiga de Sevilla, creadora del Centro Dental, Dental Training Center Helios, te pregunta qué opinas del tallado selectivo después de retirar los brackets para equilibrar la oclusión. Hombre, esto es un poco como el tema de la bioestética, en este caso de los de Roth. Hombre, es un poco discutible. Vamos a ver. A ver, el tema del tallado selectivo, hay una directiva de la Asociación Dental Americana muy clara, y es, antes de hacer un tratamiento irreversible, haz un tratamiento reversible que te garantice que el tratamiento irreversible va a funcionar. Estoy hablándote. Entonces, bueno, pues intenta ajustar lo más posible con la oclusión. ¿Es algo que puede evitar todos estos tallados finales, etcétera? Pues mira, una cosa que yo creo que es un elemento muy importante de los alineadores, muy importante, yo lo utilizo mucho para eso, es para el acabado de los casos. Es decir, tú alineas el caso, lo dejas bien en ortodoncia y después, cuando estás acabando la oclusión, lo acabas con un alineador. Yo creo que eso va a ayudar mucho. Y después, en los temas, bueno, pues hay veces que sí, que tienes que hacer un tallado selectivo. Pero, por ejemplo, si te fijas bien en la torsión de los segundos molares, si te fijas bien en determinados parámetros determinados, pocas veces hay que tocar el esmalte. Es más cuestión de ortodoncia y de mover dientes que de andar haciendo tallados. Okay. David, pregunta la doctora Aura M. Bustos. ¿Qué opinión tiene el doctor cuando el paciente presenta maloclusión, pero tiene los dientes desgastados en su mayoría? ¿No realiza fase de reconstrucción previa? Sí, a ver, esto está muy bien, pero la pregunta es muy buena. Es lo que hay que hacer casi siempre, porque el problema siempre es el control de la dimensión vertical, ¿sabes? Entonces yo lo que recomendaría ahí sería hacer una reconstrucción previa siempre que se pueda, ¿vale? Reconstruir la dimensión vertical, ¿vale? Y después, pues, hacer el tratamiento de ortodoncia convencional, ¿vale? Yo estoy de acuerdo con ella porque yo prefiero siempre, por ejemplo, yo incluso en los incisivos laterales conoides o con algún tipo de problema, prefiero hacer primero la reconstrucción de los laterales, ¿vale? Después de alinear, etcétera. Es decir, que yo siempre prefiero hacer unos tratamientos temporales de desgaste, comprendido, de rehabilitación, para después hacer el tratamiento final con ortodoncia. Sí, claro, es la vía provisional, es aumento de dimensión vertical, crear espacios adecuados para los movimientos. Ok, perfecto. Doctor, Fana Romo pregunta, ¿algún buen libro que nos recomiende para tips en ortodoncia? Tips en ortodoncia, pues hay bastantes, hay varios. Yo recomiendo mucho, hay una revista que es el Journal of Clinical Orthodontics, que es muy buena. La recomiendo la suscripción porque tiene muchos tips. A ver, los libros clásicos de ortodoncia no hablan de tips. Estoy hablando del Profit o del Graeber, etc.
Pero de TIPSA, pues hay varios libros. A mí me gusta mucho, por ejemplo, a Pablo Echarri, los libros de Pablo Echarri, y también en Internet hay muchísimas cosas sobre tips en ortodoncia, en los diferentes foros. Okay. Te mando un mensaje muy bello, Eugenio Cordero. Hombre, Eugenio. Dice claramente aquí, David, puntos suspensivos. Muchas gracias por la referencia que haces de los ortodoncistas de Roth, pero no estoy de acuerdo con que tú no seas uno de nosotros. Sí lo eres, porque Roth decía que si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Y tú eres parte de la solución. Un abrazo fuerte. dile a que no, el tema, él te está escuchando. No, el tema, yo creo que ha pasado lo siguiente. Vamos a ver, con el tema este de Roth, que siempre hay bastante polémica y tal. Vamos a ver. El tema es el siguiente. La ortodoncia es una especialidad más joven que la odontología, a pesar de que fue la primera especialidad que se fundó en la odontología. Y ya ha habido una serie de conflictos que escapan al explicarlos aquí. Por ejemplo, los conflictos entre la ortodoncia funcional, etc. Creo que hay que sacar lo mejor de cada una de las escuelas, ¿vale? Lo mejor de cada una de las escuelas. Es decir, ¿qué me gusta de Roth? Me encanta el concepto de articulación temporomandibular. Me encanta me encanta los serios que son, lo pulcros que son. Me encanta el estatus que tiene. No hay ninguna escuela de ortodoncia en el mundo, en mi opinión, que tenga mejores ortodoncistas que los ortodoncistas de Roth. Y además con mucha diferencia. Yo estuve el año pasado en el congreso, que este año tuvo que anularse por lo que ha ocurrido. En el año pasado estuve en el Congreso de Madrid y realmente el nivel siempre de los ortodoncistas de Roth es número 1. ¿En qué cosas no estoy de acuerdo? Pues yo creo que son cosas que, por ejemplo, el tema funcional, creo que la aparatología funcional es básica hoy en ortodoncia. Algunos conceptos que se salían un poco. Y yo creo que no es que le haga una crítica a ellos, sino que simplemente lo que sí digo es que un pequeño defecto de Roth, que en paz descanse, fue un poco la intransigencia. Es decir, como fue Angle también, que fue otro genio, pero está muy intransigente. Es decir, no, es que el que no hace esto no se puede hacer, el que no come la vaca entera, no sé cuánto. Yo creo que tenemos que estar un poco más abiertos a eso. Pero si comparamos, por ejemplo, la escuela de Roth con una buenísima formación, con escuelas que nos tienen acostumbrados a llegar a las conferencias y decir que con el bracket milagroso que ellos tienen y con los alambres milagrosos y los distaladores milagrosos, y eso que yo vivo en Galicia, que aquí hay muchas meigas, que son las brujas, y también hay muchos santos, que está lleno esto de cuando vengas te voy a enseñar la cantidad de monasterios y de iglesias y de santos en las romerías que tenemos. Bueno, pues a pesar de eso, incluso tenemos Fátima cerca, relativamente cerca, con los milagros de Fátima. Bueno, pues esto ya me parece que es otra historia. Yo creo que la calidad de Roth no se discute. Puedo estar en desacuerdo con ellos con el tema de la aparatología funcional, porque en algunas ocasiones sí que es importante, porque un paciente que está en crecimiento no puede decírsele no hagamos nada y venga usted a los 19 años. Y eso creo que es un poquito grave, un poco, no voy a decir ahora es cargar las cintas, pero indudablemente no tiene nada que ver con esto nuevas expansionistas neoanglenianos que tenemos ahora, que en fin, no sé si saben mucho de ortodoncia, no lo sé, pero sí saben mucho de magia y de alambres mágicos y de braques mágicos. Hermano, Guillermo David, otro de nuestros amigos profesores del Centro de Entrenamiento Training, Elliott Dental Training Center, pregunta, doctor David, el ajuste final para intercuspidación en su técnica, ¿qué arcos utiliza? Es un tema muy... A ver, el tema de los alambres de ortodoncia, ahora que todo el mundo habla de alineadores, se olvida de que en ortodoncia siguen evolucionando los alambres. En este momento, lo que no hace falta hablar de digamos, de un tipo producto, es muy sencillo. Lo primero que tenemos que ver es qué quieres buscar, qué tipo de alambre es el ideal para acabar los casos. Vamos a empezar con ese tema. 1. Tiene que ser un alambre con el que no pierdas las propiedades que has conseguido con los alambres hasta ese momento. Por tanto, tiene que ser un alambre rectangular y muy grueso. 2. Tiene que ser un alambre que tenga una especie de balance entre una cierta flexibilidad para poderlo introducir fácilmente y que no se te desmadre el caso, pero a su vez que tenga una cierta rigidez. 3, muy importante,
tiene que ser un alambre que sea fácil de doblar en boca, ¿eh? Porque realmente el acabado de los casos es muy laborioso el tener que pegar y despegar de nuevo los braques, aunque hay que recordar que para un buen caso, hay un dicho, yo no sé si oíste hablar de Juan Canut, el hermano de José Antonio Canut, mi maestro. El Juan Canut decía que el hermano era catedrático de universidad, mi maestro era catedrático de universidad, y Juan Canut decía que era catedrático de la calle, ¿eh? Y me decía mucha gracia, y los consejos de él nunca me los he olvidado, porque eran consejos geniales. Y una vez uno le preguntó en una reunión, ¿y cómo se acaba un caso de ortodoncia? Y dijo ¿usted qué me está hablando? ¿De cómo debe usted acabar bien los casos de ortodoncia? Dice, sí, pues es muy fácil. Cuando usted le va a quitar los aparatos, un año más. Eso es como se acaba un caso de ortodoncia. ¿Entendido? Es muy bueno, sí. Excelente. Bueno, pero ¿qué quiero decir con eso? Quiero decir simplemente, entonces, ¿qué propiedades reúnen? ¿Qué alambres son los que me reúnen más estas propiedades? Pues que yo conozca en el mercado hay 3 aleaciones. Una es la clásica, el TMA o beta 3 titanio. Otra que es de Onco, pero creo que ya no lo fabrican ahora, que era la de titanio niobium, que era un gran alambre. Y ahora, que está de moda, y además es un gran alambre, el Gunmetal, que es un alambre procedente de la Toyota, de la compañía Toyota, que yo utilizo desde hace muchos años, y es un alambre que yo recomiendo muchísimo para el asentamiento final de la oclusión combinado con elásticos intermaxilares. Aunque hay gente que prefiere una especie de mayor libertad en el slot o en el bracket y prefiere acabar con alambres de acero redondos o incluso con alambres trenzados de acero. Bueno, David, yo creo que para despedirnos, para terminar, pues, hemos robado más de tu valioso tiempo y te agradezco encantado por estar aquí con nosotros. William Fayad manda un mensaje muy lindo. Dice, para complementar la respuesta de David, los mejores tips se aprenden en cursos clínicos y para eso hay que estar una semana o más con David en Santiago de Compostela o en cualquiera de los grandes eventos donde el maestro presenta. Muchas gracias. De verdad, David, yo creo que con esta frase de William podemos resumir que ha sido más que un placer, un honor, un orgullo grande poder haber tenido a este gran maestro con nosotros en Muchas gracias a vosotros. Primer curso de Helios por esta plataforma de Zoom enlazada a Facebook Live. Los comentarios han sido que las imágenes impresionantes. De verdad, David, yo que conozco tanto profesor y tanto maestro en el mundo, he quedado maravillado de la forma tan fácil que pones un tema tan oscuro, tan difícil como es la oclusión y la forma tan jovial con que has mostrado lo que ha sido tu vida en este mundo de la ortodoncia y de esta parte tan compleja como lo es la oclusión. Yo quiero darte las gracias en nombre de las directivas de Helios Dental Training Center, en nombre de todos los colegas que están aquí presentes y de verdad que espero que esta no sea la última vez que podamos tenerte con nosotros en este medio, en esta plataforma para esta época de coronavirus y lo que sigue en la vida de todos nosotros. Sí, bueno, yo simplemente para despedirme, darle ánimos a todo el mundo. Creo que, bueno, que son momentos difíciles. Es la guerra mundial que nos ha tocado a nuestra generación. No, la generación anterior tuvo que pasar la Segunda Guerra Mundial y muchas crisis ahí en lo que es Latinoamérica. Bueno, y es la parte que nos toca ahora. Yo creo que ayer hice una presentación, mandé un vídeo, si queréis entrar en mi canal de YouTube con mi nombre, David Suárez Quintanilla, y hice una especie de pequeña reflexión sobre lo que supone, hablando de la estética de los dientes, etcétera, sobre lo que supone el tema del coronavirus. Y muchas veces no parece, empezabas tú a hablar de causalidad y de casualidad, y me parece que a veces el coronavirus es una causalidad más que una casualidad. Bueno, nos obliga a reflexionar, a parar, a hacer un alto en el camino, a volver a tomar impulso, etcétera. Yo lo único que recomendaría a la gente es que lea. Yo tengo, veis ahí detrás las fotos de mis hijos, tengo 5 hijos, os regalo algunos si queréis, que para vosotros en Latinoamérica, y hablando de Roth, no sé si pues, Domingo Martín y yo, Domingo Martín y yo estuvimos estudiando en Valencia juntos,
estuvimos juntos en la misma habitación, no en la misma cama, 2 años, y entre los dos tenemos 13 hijos. Entonces, no sé, yo creo que es que sí, sí. Entonces, es una cosa que aquí en España es sorprendente o muy extraña. Yo no tengo ningún amigo como Domingo que tenga tantos hijos, y ni siquiera tengo amigos que tengan 5 hijos como yo. Entonces, en Latinoamérica ya es de otra manera las cosas. Y entonces, simplemente, pues bueno, pues todos estamos preocupados por nuestros hijos, por el futuro de nuestros hijos, pero yo le estoy insistiendo mucho en que aprovechen estos días, aunque no están en este momento conmigo, porque están con mi madre y con su madre, y entonces yo estoy aprovechando para que aprovechen para leer. Y leer no significa ver Instagram o ver el Facebook o ver Netflix, que está muy bien. Leer significa leer para ayudarnos a reflexionar. Fue un placer, muchísimas gracias y estoy muy honrado de haber estado con vosotros. No, gracias David, y darle las gracias a este hermoso grupo que creaste de ortodoncistas y que me diste el honor de estar ahí sin ser ortodoncista, pero he disfrutado mucho leer todos los posts de Nena y de todos los profesores de México, de Portugal, de Italia, tus amigos de la ortodoncia del mundo, y es un honor que me consideres para poder estar en ese grupo tan íntimo y donde sé que está la gente que te quiere y la gente que tú quieres. Y nuevamente, gracias maestro por su tiempo, gracias por sus enseñanzas, gracias por tu sencillez, y de verdad que vuelvo y te repito, deja la modestia porque sabes más de oclusión que todos nosotros. Entonces, gracias nuevamente. Yo quiero simplemente, David, dejar un mensaje a todas las personas que se conectaron y a las personas que te escriban, que por favor le den seguir a la página de Facebook de Helios para poder automáticamente enviarles información de los cursos que siguen. Mañana vamos a tener aquí al doctor Jorge Hernán López, que lo vas a conocer allá en Sevilla, y quiero llevártelo a Santiago también. Y con Jorge Hernán vamos a hablar de este tema. ¿Qué clase de odontología estética es la que estamos haciendo hoy? O sea que te invito a todos a que acompañemos a Jorge mañana, porque vamos con unos conceptos bastante fuertes y la idea es hacer esto, un conversatorio bien dinámico, bien jovial, pero basado en ciencia, en evidencia, en fundamentación académica para poder emitir estos conceptos de una manera certera. Gracias, hermano. Sin más, un abrazo enorme y a esperar el día en que pueda darte un abrazo, aunque digan que no. Te voy a dar un abrazo con o sin coronavirus, pero te mereces eso y más. Muchas gracias, Muchas David. gracias, un abrazo. Muchas Gracias. gracias. Va a quedar esto grabado en plataformas, va a quedar grabada esta conversación, te la voy a hacer llegar el enlace. Perfecto, perfecto, muy bien. Compartir con tu gente en tu canal de YouTube o donde quieras, pero ha sido de las conversaciones más valiosas que he tenido en mi vida, académicamente hablando, y más, David, porque estamos a 7.000, 12.000 kilómetros atravesando un océano y pudimos, gracias a la tecnología, tenerte aquí con nosotros y compartir tu sapiencia y tu don de gente. Muchas gracias. Gracias, hermano. Vale, muchas gracias. Gracias. Nos despedimos. Gracias a todos. Sigan a Helios Dental Training Center en Instagram, en Facebook, y estamos para servirles, para llevar a profesores de alto nivel compartiendo temas de actualidad. Muchas gracias. Feliz día. Nos vemos a las 4, que tengo conferencia de aclaramiento dental. Yo sigo trabajando hoy en la Federación Odontológica Colombiana. Así que quien quiera aprender algo de blanqueamiento, de aclaramiento, aquí voy a estar esta tarde nuevamente por la plataforma de la Federación. David, un abrazo y gracias. A ti, un abrazo fuerte. Bye bye. Chao. Vale, ya voy a grabar esto. Sí, ya. ¿Qué hacemos ahora?